Surge la pregunta incómoda: ¿dónde están las mujeres en sus películas? Scorsese es uno de los grandes genios del cine y acaba de cumplir 82 años, pero no todo fueron celebraciones. Cuando le preguntaron a Nicole Kidman con qué director soñaba trabajar, ella respondió: siempre he dicho que quiero trabajar con Scorsese, si es que algún día hace alguna película con mujeres. It's good. If a young person wants to express themselves and take a video camera and go out, they're going to find that they have to frame the image. And in framing the image, they're going to find that they have to interpret what they want to say to an audience. And how do you point the audience's eye? Martin Scorsese revela los 5 actores que más odiaba. Imagina esto. Martin Scorsese, el director que ha esculpido clásicos como Taxi Driver, Goodfellas y El Lobo de Wall Street, revela en entrevistas con franqueza inusitada que hubo 5 actores con los que vivió enfrentamientos tan intensos que, a su modo, terminó odiándolos en el plano creativo. Su cine, conocido por extraer actuaciones inolvidables, se nutre de una disciplina férrea y una visión inflexible de cada escena. Pero ¿qué ocurre cuando un intérprete irrumpe con métodos contrarios? Hoy vas a conocer esas historias polémicas. ¿Quiénes fueron esos actores? ¿Cómo se desencadenaron los conflictos? ¿Y por qué esos choques narran una lección sobre los límites de la colaboración artística? Quédate hasta el final. Te prometo que te adentrarás en anécdotas de tensión, diálogos enardecidos y dilemas de poder en el set que pocas veces se relatan en público. Si eres amante del cine y te intrigan los entresijos detrás de cámaras, suscríbete y activa la campanita. Al terminar este vídeo tendrás una nueva perspectiva sobre hasta dónde llega la exigencia de un maestro y cómo esa exigencia chocó con el temperamento de talentos extraordinarios. Choque volcánico con James Caan y la tormenta creativa. En los años 70, Scorsese buscaba redefinir el cine de gángsteres con un enfoque crudo y auténtico. Surgió la posibilidad de trabajar con James Caan, actor con energía casi telúrica, forjado en métodos que abrazaban la improvisación y la intensidad física. La idea: una película sobre la pequeña Italia neoyorquina, una historia de lealtades y traiciones, donde el carácter de Caan encajaba en teoría con la violencia contenida que Scorsese quería explorar. Pero en la práctica, la colaboración se convirtió en un campo de batalla creativo. Caan acostumbraba reinventar diálogos sobre la marcha, sacudir el guión y adoptar posturas arriesgadas en cada toma. I've kind of stayed pretty much traditional. We edit now with the computer, but I don't really know how to do that. Thelma does it. If I can utilize the new technology for the kind of story I want to make, why not go there? And so in the case of Irishman, De Niro and I had this idea for a long time. And I didn't want to do another gangster genre. Part of the problem was flashbacks. And by the time we got to do it, he was too old to play his younger self. And they said, well, a different actor. And I said, well, then it's not like us making a film together. What's the point? And so we were talking about this idea of youthification. Para él, el personaje debía vivirse como un organismo vivo, mutando con cada escena. Scorsese, obsesionado con el control visual y narrativo, llevaba storyboards y escaletas casi quirúrgicas. Cada plano tenía un propósito, cada gesto medido para que en la edición emergiera un ritmo preciso. Las reuniones de preproducción derivaron en discusiones acaloradas. Testigos relatan una ocasión en que Caan, en un ensayo, propuso cambiar líneas completas para encontrar la verdad del momento. Y Scorsese, al ver peligrar su planificación, explotó. Le habría reprochado la anarquía creativa y defendido su derecho a dirigir cada encuadre como si fuese un ritual, donde el actor debe habitar un mundo ya construido. La tensión se extendió a todo el equipo. Guionistas, asistentes y productores presenciaron debates en los que ambos alzaban la voz, cada uno convencido de su método. Finalmente, el proyecto se canceló. Ni Caan se adaptó al rigor casi milimétrico, ni Scorsese cedió a la espontaneidad radical. En retrospectiva se especula si aquella película habría sido una obra maestra o un caos titánico. Lo cierto es que ese choque volcánico ejemplifica la paradoja de la colaboración. Talento innegable frente a un universo creativo que no admite concesiones. Scorsese aprendió que para su cine, los actores deben alinearse con su visión rígida. Caan, por su parte, continuó cultivando papeles intensos donde la improvisación era bandera. Este episodio subraya la tensión entre disciplina y libertad. Una dinámica que marcó la filmografía futura de Scorsese. Elegir colaboradores dispuestos a sacrificarse ante su dirección meticulosa o renunciar a ellos. Julia Roberts y la incompatibilidad de magnetismo espontáneo con el rigor histórico carrera de Julia Roberts ascendía en los 90. Su carisma,
Sonrisa luminosa y espontaneidad la convirtieron en la novia de América. Cuando Scorsese consideró contar una historia de época con ella como protagonista, algunos vieron una fusión de estrella y maestro. Sin embargo, el choque resultó paradigmático. Scorsese quería recrear una alta sociedad de fines del siglo XIX con fidelidad arqueológica, pronunciaciones exactas, gestos contenidos, movimientos casi coreografiados que transmitieran represión y cortesía rígida. Roberts, acostumbrada a actuar con instinto e instantes de chispa natural, se encontró ante un proceso de preparación que exigía dejar atrás su luz habitual y ajustarse a cada detalle. La forma de ceñir el corsé, la cadencia medida al caminar, el modo preciso de abrir un abanico sin desentonar con la época. And Pablo Herman of ILM was with us doing CGI or background material for us in Taiwan, where we're doing silence. And he came up and he said, I think I can do it. What I have seen is that people have to wear golf balls on their faces. You can't have a scene with Joe Pesci and Bob De Niro and Al Pacino or whatever, and they all have golf balls on their faces. And they're the kinds of actors that kind of thing, for this kind of movie, it doesn't work. And eventually, by the end of the shoot of Silence, he had it. And we did a test with Bob and with De Niro, and we tried it. And we all felt strongly about it. The drawback was financially, because it was extremely expensive, and also length of time. It was an extra 5 to 6 months in the post-production. And that's when Netflix came in and really helped us. It's not just CGI. We accept it if a person puts on a fat suit or you paint their hair white, they're supposed to be old. But what if you do it digitally? It's like makeup. En una prueba de vestuario, se dice que Roberts objetó la incomodidad física de la corsetería extrema y cuestionó si era necesario respirar apenas para interiorizar la represión social. Scorsese replicó que solo así se habita plenamente el personaje en su universo rígido. La negociación generó una atmósfera tensa. Asistentes comentaron haberse encontrado con Roberts exhausta tras ensayos interminables de pronunciación decimonónica y de repeticiones de gestos al milímetro. Scorsese, con su habitual calma tensa, insistía en pequeños ajustes, inclinación de cabeza, entonación de cada sílaba, que para ella eran limitaciones que quitaban espontaneidad. Varios en el equipo recuerdan que, pese al respeto mutuo, hubo un momento en que se vislumbró el abismo creativo. Él veía en su energía espontánea un rayo de luz fuera de lugar en un salón sellado por convenciones históricas. Ella sentía que ese rigor convertía la actuación en un ejercicio mecánico, ajeno a su fortaleza natural. Finalmente, la producción optó por otra actriz capaz de adaptarse al método inflexible, Michelle Pfeiffer, y Roberts siguió brillando en papeles que celebraban su autenticidad. Esta anécdota subraya la tensión entre el Star System que favorece la conexión instantánea con el público y el cine de autor que reclama una sumisión extrema al universo del director. Scorsese sostiene que sus películas requieren actores que desaparezcan en otro tiempo, y Roberts defiende que la verdad actoral nace de la intuición. Su choque quedó en un que pudo haber sido que alimenta la leyenda, la gran estrella que no encajó en el molde de un maestro intransigente. Winona Ryder y la batalla sutil de la represión emocional. Winona Ryder, con su aire etéreo y sensibilidad introspectiva, parecía una candidata ideal para un rol de época en la alta sociedad neoyorquina. Un personaje aparentemente dócil pero con maquinaciones internas. Scorsese planteó una operación de dirección que rozaba lo obsesivo. Cada mirada debía transmitir el conflicto oculto. Cada pausa tenía que revelar represión victoriana. El proceso incluía ensayos repetitivos de pausas milimétricas, adaptar la respiración, ajustar la posición de los dedos para sostener el abanico, modular la expresión facial hasta su mínima variación. Winona Ryder was caught stealing nearly $5,000 worth of clothes in 2001. She spent 1.5 hours walking around an exclusive department store, ripping off the security tags off the clothes, and was seen walking out. She was sentenced to 3 years supervised probation. Ryder, joven estrella acostumbrada a métodos más libres, logró en parte seguir el proceso, pero vivió episodios de tensión intensa. Se relata que en la escena clave del Salón Van der Luyden, Scorsese detuvo la filmación reiteradamente, pidiendo tomas en que la actriz consiguiera transmitir con un leve parpadeo una mezcla de esperanza y resentimiento, sin gestos exagerados. Según asistentes, Ryder rompía a llorar por la presión de repetir la toma decenas de veces, sintiendo que cada intento desnudaba su vulnerabilidad a niveles casi extremos. Aún así,
La fricción dio frutos. Scorsese reconoció en entrevistas que la resistencia de Ryder aportó capas inesperadas al personaje, revelando una ambigüedad inquietante que no surgía en lecturas previas. Ella admitió que pese al agotamiento, salió transformada. Aprendió a interiorizar la demanda de precisión emocional hasta bordear la expresión mínima. El resultado en pantalla fue memorable y le valió nominaciones importantes. Sin embargo, la colaboración no se repitió. Ryder no volvió a formar parte de su círculo de actores habituales. Este choque revela la paradoja del perfeccionismo. Un actor puede emerger con una actuación inolvidable tras padecer la exigencia máxima, pero el precio personal puede ser tan elevado que la experiencia no se repita. Aquí se introduce una encuesta para ti, la audiencia. Encuesta. ¿Qué crees que evidencia mejor este tipo de choque creativo? La disciplina extrema puede producir arte inolvidable, pero a costa del bienestar del actor. La intuición y espontaneidad del actor son esenciales, y un método rígido puede asfixiarlas. Estos enfrentamientos son inevitables y parte natural de un proceso artístico intenso. Vota en la pantalla y comenta abajo tu opción. ¿Qué aspecto de esta tensión te parece más revelador en la relación entre director y actor? Jim Carrey y el dilema de la improvisación frente a la precisión histórica. Cuando Jim Carrey comenzó a transitar de la comedia al drama, su nombre surgió para un proyecto biográfico que Scorsese imaginó como un estudio clínico de un personaje icónico, con reconstrucción histórica obsesiva. I understood suddenly how thought was just an illusory thing. I suddenly felt like I was looking at these thoughts from another perspective. Scorsese visualizaba cada escena como un mecanismo de relojería, entonaciones exactas, pausas milimétricas, gestos cuidadosamente coreografiados para revelar el estado psicológico del personaje con la mayor fidelidad posible. Carrey, por su parte, venía de una trayectoria en la que la espontaneidad y la exploración intuitiva eran su marca. Encontraba matices en la improvisación, aceptaba que el personaje evolucionara en la toma, y creía que de esos descubrimientos surgían momentos de verdad. Ese contraste pronto se tradujo en fricción palpable. En los talleres de preparación, Carrey aportó propuestas de improvisación para capturar la complejidad emocional del personaje. Sugirió variaciones de voz que surgían de su instinto, gestos inesperados que buscaban revelar capas ocultas. Scorsese analizaba cada sugerencia y devolvía correcciones muy precisas. Esa entonación altera la tensión narrativa en el montaje. Ese pequeño gesto desentona con la progresión interna planificada. Según testigos, en una reunión Carrey describió su enfoque como un viaje orgánico para sentir el personaje en tiempo real, y Scorsese respondió que su cine exigía una ruta definida para poder tallar la escena en edición. El intercambio, aunque respetuoso, generó un silencio denso. Ambos reconocían el talento del otro, pero su metodología era irreconciliable. La tensión no solo se limitó a discusiones de despacho. En ensayos previos al rodaje, Carrey intentó poner a prueba una escena con un desenlace emocional improvisado, buscando un clímax surgido de la energía del momento. Scorsese replicó que si bien la idea era potente, debía ajustarse al arco definido. Cada inflexión emocional debía alinearse con el ritmo general de la historia. La discusión versó sobre la naturaleza misma de la actuación. ¿Debe el actor descubrir en la escena o seguir un plan trazado para que la edición revele la evolución deseada? Ante la negativa de Scorsese a permitir desviaciones, Carrey valoró que su método no encajaba y aceptó que el proyecto siguiese sin él. El papel acabó en manos de un intérprete dispuesto a la disciplina exigida. Este desencuentro refleja cómo, incluso con un talento excepcional como Carrey, la colaboración puede fracasar si los métodos creativos divergen profundamente. Scorsese reafirmó su credo de que mis películas requieren actores que habiten mi universo sin alterar su curso, mientras Carrey continuó buscando papeles donde su espontaneidad fuera un activo principal. El episodio alimentó una polémica sobre la tensión entre improvisación y control estricto en el cine autoral. La conversación sobre libertad creativa versus edición definida quedó más viva que nunca. Mark Wahlberg y la lucha entre ímpetu callejero y sutileza contenida. Mark Wahlberg llegó a las audiciones de Scorsese con su habitual presencia física imponente y credibilidad de quien ha vivido la calle. Scorsese barajaba un personaje que a simple vista parecía bravucona carcasa exterior,
pero con resortes internos de duda y vulnerabilidad. La propuesta exigía que Wahlberg contuviera su energía explosiva, filtrando rugidos bajo la superficie para que cada mirada, cada tic en la expresión, sugiriera dolor o arrepentimiento latente. Para Wahlberg, cuya técnica se basa en canalizar la fuerza visceral de inmediato, esta contención supuso un desafío profundo. Debía domesticar su instinto de darlo todo, en favor de una modulación muy fina. En ensayos, Scorsese pedía escenas en las que Wahlberg hablase con voz baja, con pausas largas entre frases, y que un simple parpadeo o un leve temblor en la mandíbula transmitiera la tensión interior. Wahlberg experimentó con la instrucción, pero sentía que al rebajar la ferocidad natural, perdía la urgencia que impulsaba su interpretación. En una secuencia clave, tal como relata el equipo en anécdotas de rodaje, debía confrontar a otro personaje con apenas un susurro amenazante tras un largo silencio. Scorsese insistía en repetir la toma una y otra vez hasta que el matiz fuese exacto. Menos furia visible, más conflicto soterrado. Wahlberg proponía alternar con un estallido controlado que luego se amainara para revelar vulnerabilidad. Scorsese consideraba que esa oscilación rompía la dirección del arco narrativo previsto. Wahlberg pensaba que ese contraste era la auténtica verdad del personaje. La tensión se agudizó cuando el equipo notó discusiones en la silla del monitor. Wahlberg preguntaba si podía probar variantes más brutas para encontrar el núcleo emocional. Scorsese respondía que si el impulso era tan evidente, había que domarlo hasta que casi desapareciese bajo la superficie. El actor experimentó agotamiento físico y mental. Sentir la energía reprimida era tan exigente como una escena de acción. Finalmente, la colaboración no continuó. Scorsese prefirió un intérprete que encarnara el rol con la contención deseada sin cuestionar cada ajuste. Y Wahlberg siguió en proyectos donde su impulso natural guiara la actuación. Este choque dramatiza la dicotomía entre el ímpetu callejero y la sutileza exigida por un director obsesivo con el control narrativo. Revela que en el cine de Scorsese, la fuerza bruta debe someterse a la arquitectura interna de la historia. Si el actor no puede modular su energía en capas apenas perceptibles, la simbiosis creativa se quiebra. Wahlberg, tras la experiencia, declaró en entrevistas que entendió la importancia de la contención, pero reafirmó su inclinación por papeles de carácter donde su intensidad directa fuera capital. Scorsese, en cambio, confirmó que la química con el actor radica en la voluntad de renunciar al ego para encajar en su universo minucioso. Este episodio añade polémica. Un actor de renombre queda fuera no por falta de talento, sino por divergencia de método, y pone en evidencia el fino equilibrio entre libertad interpretativa y disciplina férrea en la gran dirección de cine. Estos 5 choques, James Caan, Julia Roberts, Winona Ryder, Jim Carrey y Mark Wahlberg, revelan cuán exigente y al mismo tiempo implacable puede ser la colaboración con Martin Scorsese. Cada historia expone la tensión entre la disciplina férrea de un director obsesivo y los métodos de intérpretes que defienden la espontaneidad, la intuición o el ímpetu natural. No se trata de juicios morales, sino de anatomías creativas distintas. La grandeza de Scorsese radica en exigir entrega absoluta, y el valor de estos actores reside en su convicción artística. Cuando ambos mundos chocan, surgen tormentas que alimentan la leyenda de lo que pudo ser y nunca fue. Al conocer estos relatos, comprendemos que el cine de autor no solo depende de talento, sino de la química y la voluntad de renunciar al ego en favor de una visión compartida. Si te intrigaron estos choques y quieres más historias detrás de cámaras que iluminan la complejidad del arte cinematográfico, dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.